Bueno, estamos haciendo un esfuerzo en avanzar a lo largo de Efesios. Ha sido un poco de desafío, pero queremos volver a Efesios capítulo 4 y confieso que soy el culpable en la velocidad con la que estamos estudiando Efesios, porque me sigo atorando en la importancia de cada versículo. Y ese será el caso nuevamente hoy. Pero para el flujo general de este texto, permítame leer el capítulo 4 comenzando en el versículo 17 hasta el final del capítulo. Muy práctico y gran parte de esto ya lo hemos cubierto y vamos a avanzar un poco esta mañana conforme llegamos al mensaje. Esto pues, o por lo tanto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Araos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una sección bastante pragmática, comenzando en el versículo 25 y continuará siendo así conforme marchamos a lo largo del capítulo 5 en el futuro. Pero hay un punto de quiebre aquí y está en el versículo 20. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Antes de eso, en los versículos 17 al 19, hay una descripción de los no convertidos, la gente que está en su condición caída. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, son ignorantes, son duros de corazón, están endurecidos, son sensuales y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Lo que hemos estado diciendo a lo largo de nuestro estudio de Efesios es que la salvación verdadera lleva a cabo un cambio dramático. Hay una transformación espiritual verdadera. Si entendemos la doctrina de la justicia imputada, que la justicia imputada de Cristo es concedida a nosotros mediante la fe, pero también hay un cambio completo en nuestra naturaleza. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas se acabaron, nuevas cosas han venido. Entonces, si verdaderamente hemos aprendido a Cristo, si usted verdaderamente lo ha oído, versículo 21, si verdaderamente ha sido enseñado en Él, esto es en el Evangelio, si usted verdaderamente ha abrazado la verdad que está en Jesús, entonces usted ya no opera conforme a su estilo de vida antiguo. El viejo hombre se acabó, usted ha sido renovado en el espíritu de su mente, tiene un nuevo hombre, el cual, versículo 24, dice, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, para entender la conversión, necesitamos entender que eso es exactamente lo que la Biblia dice que sucedió. Usted ha sido totalmente transformado. En el lenguaje de 1 de Juan que le leí, usted ya no vive en un patrón inquebrantable de pecado. Usted ahora vive en un patrón de justicia, todavía
quebrantado por el pecado, porque usted todavía no ha sido librado de su humanidad no redimida, pero su vida es diferente. El poder del pecado ha sido roto, el poder del diablo ha sido roto, y usted se ha vuelto un esclavo de la justicia. Creo que es resumido de la manera más clara al final del versículo 24. Literalmente, usted es un nuevo hombre, el cual creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad marcan a un creyente. Este es un cambio, una transformación espiritual dramática. Y Pablo ha estado diciendo a lo largo de este capítulo entero que tiene consecuencias. Los primeros 3 capítulos describen la esencia de esa transformación. Habla de la salvación en todos sus componentes. Pero cuando usted llega al capítulo 4, usted tiene en el versículo 1, por tanto. Entonces ahora tenemos la consecuencia de nuestra transformación. Debemos andar de una manera digna de nuestra vocación. Y el segundo, pues, está en el versículo 17. Ya no andamos como los otros gentiles. Y aquí está el tercer, pues, en el versículo 25, o por lo cual, desechando la mentira. Y comenzando en el versículo 25, tenemos una serie de intercambios que son parte de la transformación, como consecuencia de nuestra regeneración, la cual incluye la santificación. Somos vueltos a ser internamente por Dios a través de la verdad, por el Espíritu Santo, en unión con Cristo, de tal manera que nosotros literalmente hemos sido recreados en justicia y santidad de la verdad. Esto es transformación radical. Es el 180 al opuesto de lo que vimos como una descripción de lo que vimos en los versículos 17 al 19. Baje al capítulo 5 por un momento para mostrarle con qué claridad se hace esta distinción en relación a nuestra condición y posición delante de Dios. El versículo 5 dice, porque sabéis esto, no hay duda acerca de esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, esto es adorar cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, únicamente tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, nadie va a estar en el reino de Dios si esa persona es fornicaria, inmunda, avara o un idólatra. Y no dejen que nadie, el versículo 6 dice, os engañe con palabras vanas. Si esas cosas son parte de su vida, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El versículo 9 dice esto, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y ahí lo vuelve a tener usted. Si la luz ha amanecido en usted, si la verdad del Evangelio le ha llegado a usted, si usted ha sido regenerado, usted es marcado por bondad, justicia y verdad. Ustedes, versículo 8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Eso es transformación marcada. Estaban muertos, ahora están vivos. Eran tinieblas, son luz. Eran ignorantes, conocen la verdad. Esta es una obra de salvación. Ahora entendemos que esa transformación redefine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta, nuestras palabras, todo en nosotros. No significa que somos perfectos, no somos perfectos todavía, pero somos transformados. De tal manera que tenemos nuevos deseos, nuevas intenciones, nuevas motivaciones, nuestras palabras cambian, nuestras actitudes cambian, nuestra conducta cambia, nuestra relación cambia, el enfoque de nuestra vida se mueve de la adoración a nosotros hacia la adoración del Dios verdadero. Esto es transformación total. Y como resultado de eso hay intercambios que pueden ser vistos. Y eso es lo que vemos comenzando en el versículo 25. Usted intercambió la mentira por la verdad. Versículo 26. Usted intercambió la ira injusta por la ira justa. Versículo 28. Usted intercambió el robo por el compartir. Versículo 29. Usted intercambió palabras corrompidas por palabras edificantes. Esto quiere decir que si usted es un creyente, se aparece en cómo conduce usted su vida. Usted camina de manera diferente.
usted lo va a hacer y lo debe hacer. Ahora, solo una palabra acerca de un par de semanas atrás para aquellos que no estuvieron aquí cuando vimos el versículo 25. Lo primero que el apóstol Pablo señala es que cuando usted ha sido transformado por el Evangelio, por el poder de Cristo, usted está desechando la mentira y usted habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Ese lenguaje es básicamente tomado de Zacarías 8:16, como vimos. Usted desecha, ese es un verbo que puede significar quita su túnica, quita su prenda. Es usada en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando la gente que iba a apedrear a Esteban se quitaron sus túnicas y se prepararon para arrojarle piedras. Entonces es un retrato simple. Usted se quita algunas cosas cuando ha sido transformado. Y lo primero es que usted se quita la mentira y en lugar de eso viene la verdad. Y vimos eso con algo de detalle. Todo bajo el control de Satanás. Es esencialmente parte de la médula de las mentiras. Juan 8:44, Jesús dice que Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Él opera en engaño, en su engaño interminable, ese engaño sin fin, y ocasionalmente va a decir algo de verdad, como el reloj que está bien 2 veces al día, pero solo con el propósito de engañar más. Él es el engañador. Él está inclinado hacia el engaño. Él es el arquitecto de toda la religión falsa, la cual es el engaño definitivo, porque es la más condenadora de todas las ideologías, porque lo mantiene usted alejado de la salvación verdadera únicamente en Cristo. Satanás es un mentiroso, el padre de mentiras. Entonces, debido a que toda la sociedad, 1 de Juan 5, está bajo el maligno, el mundo básicamente es una estructura de cartas sostenida por mentiras. Creo que parece que estamos algo abrumados por la desfachatez actual de mentiras. Una sociedad, en nuestro caso, que llegó a un punto en el que ni siquiera tratan de esconder que están mintiendo, aunque están siendo grabados por video y usted puede repetir las cosas que dicen y muestran que están mintiendo y parece no tener influencia sobre ellos en absoluto. Es molesto para todos nosotros vivir en un mundo de mentiras, pero realmente no es nada nuevo. Siempre han sido mentiras que condenan a la gente, mentiras acerca de Dios, mentiras acerca del hombre, mentiras acerca de todo. El sistema entero de Satanás es una estructura de tarjetas construidas sobre mentiras. Y esto es obvio para nosotros, creo, porque vemos esas mentiras, pero también es obvio porque vemos cuán desesperadamente esta sociedad quiere protegerse a sí misma de la verdad. El peligro más grande para el sistema de mentiras es la verdad. Y ahí está la razón de la persecución que está viniendo contra el cristianismo. Somos la gente de la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Exhibimos las mentiras, continuaremos exhibiendo las mentiras. Nosotros exhibimos no solo las mentiras, mentiras teológicas, mentiras espirituales, sino toda mentira, sea cual sea esa mentira. Y el sistema tiene dificultades tolerando a cualquiera que habla la verdad acerca de cualquier cosa. Todos hemos visto eso con la Internet. Ahora vemos el sistema maligno en pánico porque Elon Musk compró Twitter y amenaza con dejar que la gente diga la verdad. Y nada es más peligroso para un complejo de mentiras que la verdad. La sociedad depende del engaño. No es nada nuevo. Cuando usted se vuelve un creyente, usted desecha todo eso. Usted se quita eso y usted se convierte en una persona veraz. Vimos eso hace 2 semanas atrás, pero vayamos al versículo 26, porque este es una especie de pecado natural en la condición caída humana. Los hombres nacen siendo mentirosos, dijimos eso, nacen mintiendo, comienzan a mentir cuando son niños pequeños, tratando de engañar a mamá y papá, tienen que ser entrenados a no mentir. Ellos también están enojados. Un bebé de 6 meses va a gritar y hacer un berrinche si usted le quita su camión de juguete. Esta es una condición natural para la depravación humana, mentir y enojarse. Y eso es coherente con lo que Jesús dijo acerca de Satanás. Él es un mentiroso y él es un homicida, y el homicidio es el resultado final del odio y el enojo. Entonces todos llegamos al mundo como pequeños mentirosos y pequeños enojones, y la disciplina es para alejar primordialmente esas dos cosas de nosotros, hacernos decir la verdad y que tengamos afecto y amor hacia otros y no odio y enojo. Entonces esas son las posiciones naturales de la humanidad,
Y es la razón por la que el versículo 27 dice que le dan una oportunidad al diablo. Debido a que el diablo es un mentiroso y un homicida, usted está alineándose con él si usted miente y si usted se enoja. Entonces hablemos del segundo intercambio. El primero es intercambiar la mentira por decir la verdad. El segundo es intercambiar la ira injusta por la ira justa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Ahora, eso nos indica que hay un enojo que es aceptable. Hay un enojo que es aceptable. Otro nivel de enojo que es aceptable. Airaos. Podría parecerle extraño para usted que Dios dice, enójate, pero hay un tipo de enojo que es justificado. Y por cierto, estas palabras son esencialmente tomadas del Salmo 4:4, en donde dice eso. Airaos, algunas traducciones dicen temblad y no pequéis. En otras palabras, hay un tipo de enojo que usted puede tener que se queda corto del pecado. ¿Qué tipo de enojo es ese? Enojo en sí mismo puede no ser pecaminoso. Ciertamente es pecaminoso en muchas ocasiones, si no en la mayoría de las ocasiones, pero hay una categoría en la que el enojo no es pecaminoso y eso será definido para nosotros por las que no son pecaminosas, Dios mismo y el Señor Jesucristo. Entonces, permítame llevarlo de regreso a Éxodo 32 y mostrarle el enojo justo, santo, sin pecado y cómo se ve y cómo, de hecho, lo fuerte que es. Éxodo 32:19. Ahora estamos aquí al pie del Sinaí con los hijos de Israel saliendo de Egipto, dirigiéndose a la tierra prometida. Moisés ha estado en el monte recibiendo los 10 mandamientos y el pueblo ha estado abajo y han comenzado a adorar un becerro de oro. Versículo 19 tiene a Moisés acercándose al campamento y vio el becerro de oro y las danzas y ardió la ira de Moisés. Quebró las tablas de sus manos y él literalmente destruyó las tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. Su furia fue tan grande. Y después lo que hizo es realmente interesante. Él tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo. Lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ellos bebieron los pedazos pequeños de lo que quedó del becerro que habían hecho para adorar. Y Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre ellos tan grande pecado? Deberías haber estado cuidando de ellos. ¿Qué te hicieron para permitirte que esto pasara? Y Aarón respondió, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que están inclinados hacia el mal. Esta es la respuesta clásica, oh, yo no fui, fueron ellos, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Él se fue, no sabemos dónde está. Y yo le respondí, quien tenga oro, apártelo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. En serio. Viendo Moisés que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo, quien esté del lado de Jehová, júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Si usted está en el lado de el Señor, venga a mí. Entonces los levitas vinieron a él y les dijo, versículo 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, ponga cada uno su espada sobre su muslo y vayan de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Vayan, maten a su familia, a sus amigos y a sus vecinos. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. La furia de Dios, la furia de Moisés, trajo ira aterradora. Eso es ira justa. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandamiento? En los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y allí estaban ellos adorando a un Dios que ellos habían inventado, mientras que él estaba recibiendo los 10 mandamientos.
Esto es indignación justa. Y Moisés tuvo el derecho a esto porque Dios tuvo el derecho a esto. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios ama la justicia, entonces por naturaleza Él odia la maldad. Salmo 69:9, David dice, me consumió el celo de tu casa. David quiso decir que cuando tú eres deshonrado, cuando tu casa es deshonrada, me está consumiendo. Me consumió el celo de tu casa, él dijo. Y después él dijo, además, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando tú eres deshonrado, yo siento el dolor. Ese es un tipo de sufrimiento muy, muy legítimo. Cuando usted sufre de manera empática con la deshonra siendo arrojada sobre Dios. Es algo que causa enojo a una persona justa, ver a Dios siendo menospreciado y calumniado y burlado y siendo objeto de burla. Es un tipo de celo que consume, que nos absorbe, porque lo amamos y queremos defender su gloria. Y entonces los ataques dirigidos en contra de Dios caen sobre nosotros, como Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, ese es el Antiguo Testamento, ese es tan solo una de muchas ilustraciones en las que Dios desató un enojo horrendo. Quiere uno más grande que eso. Regrese ahí en Génesis, en donde Él ahogó a la raza humana entera, excepto por 8 personas. Dios tiene un derecho de enojarse. En el Nuevo Testamento sabemos que nuestro Señor Jesucristo mostró eso. Ve a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un látigo de cuerdas echó fuera a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a aquellos que vendían las palomas dijo, quiten esto de aquí y ya no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Esa fue indignación justa. Y Jesús comenzó su ministerio en Jerusalén con una explosión de esa indignación justa. Hay un relato interesante en Marcos 3 que muestra el enojo de Jesús de una manera diferente. Él entró en una sinagoga, Marcos 3, versículo 1, y un hombre estaba ahí cuya mano estaba seca, tenía algún tipo de deformidad en su mano, y los judíos las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Ahora, no había ninguna ley, claro, en el Antiguo Testamento que alguien no podía ser curado en el día de reposo, pero estaban buscando alguna violación de su tradición humana. Estaban viendo a Jesús. Versículo 3. Él le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, esto es a la gente judía, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Destruirle? ¿Por curar a un hombre en el día de reposo? ¿Destruirlo por violar una tradición inventada por los hombres? Jesús estuvo enojado por la dureza de su corazón. Eso es enojo justo. Otra ilustración muy parecida a la de Juan, al final del ministerio de nuestro Señor. Lo mismo pasó, regresó al templo y no mucho había cambiado desde que comenzó su ministerio, ahí 3 años antes. Cuando usted regresa, Mateo capítulo 21 y versículo 12, Jesús entró en el templo, este es en la semana de la pasión, al final de su vida, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es indignación justa. Ese es el enojo piadoso.
El enojo justo es ese enojo que es contra la maldad, particularmente esa maldad que atenta en contra de la gloria de Dios o alguna otra persona. En el caso de Jesús, la acción en el templo, él estaba defendiendo la gloria de su Padre. En el caso del hombre con la mano seca, él estaba defendiendo el derecho de ese hombre de recibir compasión y curación. El enojo justo siempre es por la causa de alguien más. Podrá ser Dios o podrá ser alguien más. No es egoísta, no está enfocada en uno mismo, está centrada en uno mismo. Cualquier maldad, cualquier pecado dirigido en contra de la persona de Dios, o la palabra de Dios, o la voluntad de Dios, o el reino de Dios, merece y tiene el enojo de Dios. Dios está airado contra el impío todo el tiempo. Todo el tiempo. Él está enojado contra la injusticia, Él está enojado contra la inmoralidad, Él está enojado contra la impiedad. Y ciertamente Él está enojado contra la blasfemia, la irreverencia, la burla, el menosprecio. Tenemos un derecho de estar enojados cuando Dios es deshonrado o cuando alguien más es maltratado. Y eso es lo que vemos en Jesús. En el templo, Él está defendiendo el honor de Dios. Y en la curación del hombre con la mano seca, Él está defendiendo el derecho de ese hombre de recibir compasión y cuidado. El enojo justo nunca es egoísta. De hecho, aprendemos del Señor mismo en su juicio, en su crucifixión, que Él nunca contraatacó. De hecho, Él ni siquiera pronunció juicio colgando en la cruz. Él dijo, Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí Él está ofreciendo a esos calumniadores y esos blasfemos, ejecutando al Hijo de Dios mismo perdón. Y Pedro nos dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esa palabra significa ser abusado. Cuando él fue objeto de abuso, él no devolvió abuso. Él se encomendó a un creador fiel y él dejó la venganza en manos de Dios. Él dejó la respuesta en manos de Dios. Él dejó el enojo en manos de Dios para que él trajera cualquier tipo de ejecución, la justicia considerara apropiada. No tenemos el derecho de enojarnos por cosas que vienen contra nosotros. Es muy difícil estar enojado de manera justa acerca de eso porque nuestros propios egos y la protección de uno mismo enredados en esto. En Mateo capítulo 5 tenemos algo de instrucción directa con respecto a esto. El Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es enseñanza común. No cometerás homicidio. Jesús dijo, pero yo os digo, la ley iba mucho más profunda que eso. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ustedes son igual de culpables que un homicida si se enojan con su hermano. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Usted no tiene que matar a alguien para ir al infierno. Simplemente enójese contra ellos. Eso es lo mismo que homicidio. Así como Jesús dijo, lo oyeron dicho que no cometerás adulterio, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, tiene la misma consecuencia. No tenemos un derecho de estar enojados, de responder con maldición a la gente, incluso cuando ellos nos acusan falsamente. Romanos capítulo 12 habla de esta realidad tan práctica. Escuche lo que dice Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. ¿Escuchó eso? Bendecid a los que os persiguen. Y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y usted baja al versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Nunca os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando venga la maldad, no dejes que esa maldad te venza, vence esa maldad con el bien. La gente recientemente me ha estado diciendo, está siendo bastante golpeado en la internet. La gente atacándote y agrediéndote, vas a responder. Sí, lo único que puedo decir es, quiero bendecir a aquellos que me persiguen y no maldecir. Nunca quiero responder con mal al mal de alguien. En la medida de lo posible, en cuanto depende de mí, quiero estar en paz con todos los hombres. Entonces no puedes pelearte conmigo. No voy a pelear. Pero, ¿qué hay acerca de la maldad que están haciendo? Nunca os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cree usted que Dios no sabe? ¿Cree usted que alguien se está saliendo con la suya? Piense de nuevo. Dios mantiene esas cuentas. Yo no necesito tratar con eso. Yo no necesito buscar venganza. Yo no necesito contraatacar. Yo no necesito responder con maldición. Yo solo necesito hacer lo que Jesús dijo y se encomendó al Creador fiel. En Colosenses 3, de nuevo, tenemos instrucción muy parecida. Colosenses 3:5 habla acerca de hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios va a ser expresada de manera perfecta, con justicia perfecta. Ustedes solían andar en otro tiempo en ellas, pero ya no lo hacen. Ahora, versículo 8, dejad también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No necesitan hacer eso, no necesita contraatacar. Hay un enojo justo. Pero no va a ser un enojo que se defiende a sí mismo. Va a ser en defensa de Dios o de alguien más. De regreso a Efesios, si usted se permite a sí mismo mentir o se permite a sí mismo cultivar enojo, versículo 27 dice, usted le dio lugar al diablo. Usted abrió la puerta y dijo, pásale, diablo, y toma territorio en mi vida. Como dije hace 2 semanas atrás, la mentira y el enojo son las posturas automáticas de la humanidad caída, porque Satanás, Juan 8:44, es un mentiroso y un homicida. Entonces no hay nada más diabólico que mentir y odiar. Y el enojo. Pero el enojo del Señor siempre es justo. El enojo del Señor siempre es justo. Escuche Números 25, 3 y 4. Entonces Israel acudió a Baal Peor. Ese era un dios de los moabitas y los madianitas, en otras palabras, un ídolo. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El enojo de Dios solo podía ser aminorada en la ejecución de los idólatras en esa ocasión. Esto es lo que en Jeremías 4:12 llama el enojo ardiente de Jehová. Y siempre es medido de manera apropiada, siempre es justo, siempre es correcto. La venganza le pertenece al Señor. El enojo del Señor siempre es justo, siempre justo. Pero nuestro enojo no siempre es justo. Entonces, es por eso que dice, airaos, pero no pequéis. No se enojen de una manera injusta, pero incluso más que eso. La afirmación explícita se hace en el versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No se vayan a acostar enojados. No se vayan a dormir enojados. Este es el primer impulso hacia el homicidio. No importa que le ofendió a usted, no importa que lo lastimó a usted, no importa qué injusticia enfrentó usted, qué inequidad enfrente usted, qué crueldad, qué daño
vino contra usted. Eso es la vida en un mundo caído. Digo, lo estamos viviendo en nuestra cultura y viendo por un cañón de pistola llamado teoría de raza crítica, que no es nada más que la gente cultivando cantidades masivas de enojo. Y gran parte de lo cual fue cometido en contra de generaciones anteriores, ni siquiera ellos. No se necesita mucha inteligencia para ver el efecto devastador de ese tipo de enojo. Usted no debe cultivar eso. Usted no debe comenzar un movimiento edificado sobre el enojo. Usted no debe vivir de esa manera. Usted no debe vivir siempre enojado contra alguien o contra algún grupo o contra algún político o algo en la cultura. Ahora, yo dije que este versículo es tomado de el Salmo 4, entonces permítame regresar ahí y escuche lo que está en ese salmo. Salmo 4, versículo 4, temblad o enójate y no pequéis. Y no pequéis. Y después el salmista escribió, y de aquí es de donde Pablo tomó la idea de no acostarse enojado. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y estad quietos. Acuéstate y tranquilízate. Tranquilízate. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso está diciendo, mis enemigos no me pueden lastimar. Yo me voy a dormir. Yo no necesito pelear esas batallas, no necesito contraatacar, no necesito vengarme, no necesito maldecir. Solo me voy a acostar. Voy a dormir como bebé. No voy a tener una raíz de amargura. No voy a permitir que mi vida sea destruida porque estoy tan enojado con alguien, por estar enojado contra gente que me acusa falsamente o miente acerca de mí o se están metiendo con mi mundo. Me encanta eso, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El resentimiento, la amargura, el rencor, la amargura, una actitud de no perdonar, simplemente lo devasta a usted, no a alguien más, y son pecaminosas. Entonces, enójese si es enojo justo, pero apáguelo y esté en paz, entendiendo que la resolución para eso, la equidad, no va a venir en esta vida, va a venir de la mano de Dios en su tiempo. Ahora es correcto. Salmo 97:10 dice, aquellos de vosotros que amáis a Jehová, aborreced el mal. Podemos aborrecer el mal. La maldad es algo que resentimos profundamente. Le voy a mostrar una ilustración. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. En el versículo 19. Pues esto sabéis, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted esté enojado a nivel humano, usted no alcanza nada con respecto a la justicia de Dios. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. Lo que la ira del hombre hace es darle a Satanás una oportunidad. Si usted es una persona enojada, usted acaba de invitar a Satanás para que entre. En 2 de Pedro, capítulo 2, usted se va a identificar con esto, habla de Lot. Y dice en el versículo 7 que Dios libró al justo Lot, quien estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Se oye conocido? ¿No se cansa usted? Sean estas depredadoras lesbianas en el salón de clases de su niño de preescolar de 5 años de edad, tratando de prepararlos para la homosexualidad futura, o sean políticos arruinando la cultura de arriba hacia abajo. Entendemos cómo Lot se sentía. ¿En dónde vivía él? ¿Vivía en dónde? En Sodoma. ¿Qué marcaba Sodoma? La homosexualidad. De ahí viene la palabra sodomía. Si él era un hombre justo, entonces claro que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entendemos eso. Es tormentoso.
Pero ¿qué hace usted al respecto? Bueno, aunque parezca extraño, usted ama a su enemigo, usted no maldice a su enemigo, usted lo bendice, usted ora por su enemigo. Si usted se mantiene enojado, entonces Satanás simplemente va a tomar un lugar en su vida y de pronto usted va a estar enojado a partir de la autocompasión, la soberbia, la superioridad santurrona, se va a desarrollar el enojo y usted va a querer venganza, lo cual no le ayuda a nadie. Apáguelo todo cuando se vaya a dormir. Entonces, ¿por qué deberíamos estar enojados? Todas las cosas que hacen enojar a Dios, ¿verdad? No hay sentido con quedarse despierto porque la Biblia dice que Dios no se adormece ni se dormirá. Entonces, si Él no se va a dormir, nosotros podemos irnos a dormir. Dios es santo, perfecto, puro y justo. Su enojo es debido a esa santidad. Él está enojado contra cualquier cosa y todo que viola su santidad perfecta. Entonces hay un sentido en el que Dios está enojado todo el tiempo. Enojado por la maldad. Y su enojo va a resultar en juicio. Y así es a lo largo de la historia redentora. Vemos todo tipo de juicios cataclísmicos a lo largo del Antiguo Testamento. Fue un juicio cataclísmico, incluso en la era del Nuevo Testamento, con la destrucción de Jerusalén, en la que miles de personas judías murieron bajo la matanza de los romanos, el cual fue un acto de juicio por parte de Dios. Incluso Jesús dijo eso. Y en el futuro leemos en 2 Tesalonicenses 1, el juicio justo de Dios está por venir, en el cual Él va a recompensar con aflicción a aquellos que os afligen a vosotros. Él va a traer retribución contra aquellos que no conocen a Dios y contra aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos van a pagar el castigo de destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nadie se va a salir con nada. El odio de Dios contra la maldad ha llevado a juicio en el pasado. Hay juicio continuo incluso en la actualidad, conforme su juicio siempre está operando en el mundo, y está por venir un juicio final escatológico en el futuro. Dios está enojado contra el pecado. Pero hay una realidad sorprendente pegada a esa, y quiero mostrarle eso conforme llevamos esto a una conclusión. Salmo 103. Salmo 103. Esto es simplemente un salmo magnífico de esperanza y aliento. Salmo 103. Podemos ver el versículo 6 para comenzar. Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces usted no necesita contraatacar. Ese es asunto del Señor. De nuevo, Romanos 12. Mía es la venganza, yo daré el pago, lo cual es tomado del Pentateuco. Después, versículo 8 dice, esto es lo que es sorprendente. Jehová es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la palabra del Antiguo Testamento para gracia. Mientras que Dios va a juzgar todo pecado, y digo, todo pecado, toda maldad. Al mismo tiempo Él es compasivo y muestra gracia, tardo para la ira y grande en misericordia, Gesed, lo cual es esencialmente gracia. Él no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Quieres decir que puedes escapar de su enojo? ¿Quieres decir que puedes escapar de su ira? Sí. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, grande es su misericordia sobre los que, ¿qué? Le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Estas son las noticias más increíbles. Dios está airado contra el impío todos los días. Ningún pecado va a quedar sin ser castigado. Todo pecado será enfrentado y va a ser tratado por Dios de una manera justa. Pero Dios tiene compasión que es infinita. Entonces, ¿cómo es posible que podemos alcanzar esa compasión y esa gracia y esa misericordia
Y ese perdón, ¿cómo tenemos acceso a eso? Al temerlo, lo cual simplemente es otra manera de decir, creer en Él, confiar en Él, encomendar nuestras vidas a Él. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Pero el enojo todavía va a ser castigado. La diferencia es que no será castigado en la persona que está enojada y ha sido castigada en la cruz. Si usted es un cristiano, todo su enojo fue colocado en Cristo conforme Él fue castigado por todo eso. Eso es todo el enojo y toda la mentira antes de que usted llegara a ser convertido. Y los tiempos en los que usted se enojó y mintió, desde ese entonces Él murió bajo el peso completo de la ira divina por esos pecados. Esta es la realidad asombrosa del Evangelio. Ahora, debido a que Dios tiene misericordia en su ira, incluso su ira justa tiene misericordia para con los que le temen. Se nos instruye a ser tardos para la ira como Él. Y nuestra ira, incluso a nivel justo, debe ser templada por misericordia y compasión. Él es tan lleno de gracia. Él tiene tanta gracia, tanta compasión, como para no tratarnos conforme a nuestros pecados en absoluto. No castigarnos por nuestras iniquidades. De hecho, quitarlos tan lejos como está el oriente del occidente, y eso es infinito, porque Él nos ama. Entonces decimos lo que Jesús dijo: nunca eres más como Dios, como cuando perdonas a tus enemigos, porque eso es lo que Dios hace en Cristo. Entonces, conforme pensamos en los aspectos prácticos de la vida cristiana, aquellos de nosotros que somos nuevas criaturas en Cristo, necesitamos que se nos recuerde que la transformación significa que hemos cambiado. En la transformación espiritual hemos pasado de mentir a decir la verdad, hemos pasado de estar enojados de una manera injusta a estar enojados de una manera justa, pero solo si podemos apagarla y si podemos extender más misericordia, más gracia hacia aquellos que podrían merecer juicio. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra tan práctica. Te agradecemos porque nos das no solo los mandamientos para hacer lo que es correcto, sino que nos has dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Hemos nacido de nuevo y después has implantado tu Espíritu Santo en nosotros para fortalecernos y para producir en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que sea obvio para toda persona que nos rodea que somos diferentes, que hemos sido totalmente transformados. Que seamos marcados por el perdón y la gracia, misericordia, compasión, ternura de corazón, misericordia. Porque estas son las cosas que marcan incluso tu naturaleza santa. Cuando tienes todo derecho de castigarnos, has sido tan misericordioso como para castigar a tu propio Hijo por todas nuestras mentiras y todo nuestro enojo y todo lo demás. Tú colocaste todo eso en Él porque nos amaste y deseas llevarnos a casa, a la gloria. Que vivamos de una manera que es consistente con esa nueva criatura. Que seamos el pueblo que habla la verdad y que somos justos en nuestras pasiones, siempre templados por la compasión y el perdón. Lleva a cabo tu obra en todo corazón, oramos para tu gloria. Amén.